Entonces, arrancamos. Hoy vamos a hablar de el genocidio. Hace frío, no es excusa. No es excusa. Acá no hay ni... salvo que no Para sea hacerlo que tipo... no sea tipo. Uy, se activó otro... Guarda con el micrófono, porque me rebota. Me escucho fuertísimo yo. Eh, Florencia una, si puedes silenciar. Esta es una época en la que profesores nos vamos a recibir de decir, puedes iniciar el micrófono y estudiantes van a recibir de decir, sé si se escucha, profe. Pero de vuelta, Florencia, por favor, si puedes silenciar. ¿Vos no podés mutear? Vamos a tener que aplicar la poder de policía. Ya, censura. Bueno, arrancamos entonces. En este... Ay, perdón, leo un comentario más de Mac. A ver, Maca... ¿Te puedo compartir los Maca también? ¿O son los videos que pasó Lorenzo? Sí, son los que pasó Lorenzo. Buenísimo, Sí, bien, creo que son los mismos. Y gracias, Lorenzo, también por compartir. Laura, ¿tiene que ver con esto? Si es así, podés comentarlo, no hay problema. Si vas a decir mi tío tomó mate ayer, no. Bueno, se autocensuró. Bueno, bien, listo, arranco. Entonces, en este encuentro vamos a trabajar sobre el genocidio español en América y la imposición europea, española, específicamente en América del Sur, del esquema sexogenérico. Bien, acá de vuelta recordarles el cronograma, y estamos en el segundo encuentro, que esto ya les queda. Eso me olvidé preguntarles, ¿pueden acceder al Drive? A ver, veo caras. Sí. Bien. Avísenme si hay algún problema con el Drive y con los textos. Buenísimo. Bueno, hago un resumencito para la gente que no, vale también para recordar, para la gente que estuvo y para la gente que no también. En el encuentro pasado trabajamos sobre los problemas que existen metodológicos para abordar la disidencia sexual. Vimos que, por ejemplo, que es difícil trabajar con categorías actuales para el pasado, imponerlas, ¿sí? Como también que quedan muy pocos registros porque son voces silenciadas, como los historiadores también desde un lado muy patriarcal, digamos, como fueron cambiando esta idea de que eran amigos, eran amigas, digamos, ¿sí? Como también invisibilizando algún tipo de relación. Trabajamos con el resumen más resumido de la historia, literalmente desde la antigüedad hasta el medioevo, ver qué expresiones había, expresiones homoeróticas o expresiones, digamos, como no conformes al esquema o la normalidad sexogenérica. Habíamos visto que la homosexualidad era normal en la China antigua, en la India antigua, que había otros tipos de géneros también en la India antigua. Y finalmente salió esta pregunta sobre si el cristianismo es una religión homodiante en sí, que hubo un pequeñísimo debate ahí, y vimos los aportes de Boswell, que básicamente lo que decía Boswell, recordemos que Boswell aparte era cristiano, que terminó diciendo que no era una religión, digamos, homodiante, que nos fijamos también las escrituras sagradas del cristianismo, digamos, como que no había, eran malas traducciones o traducciones, no malas, sino como a propósito, digamos, ¿sí? Y tenían funcionaban como dispositivos de poder para reprimir o corregir. Entonces, que él termina diciendo que tiene más que ver con cuestiones de época, y como visiones que se agarran del cristianismo, de cualquier religión, como excusa o como medio también para atacar. A quienes no lo hayan visto, también les recomiendo que lo chusmeen. No puedo decirlo yo, digamos que fue muy interesante, lo tienen que decir sus compañeros, pero fue interesante. Así que bueno, comenzando, digamos, el encuentro. Ya
había expoliado que 1492 es un año bastante clave para España y para la historia también de Occidente, porque España se concibe o se forma como el primer Estado moderno, o sea, o rudimentariamente se van formando en España, digamos, en esta fecha, lo que van a ser los estados modernos. Recuerden que ahora en el medioevo no existían cosas así como grandes estados, sino que eran feudos, ¿sí? Después de la disolución del Imperio Romano, no había un poder estatal muy grande, y acá vamos a ver cómo España, por ejemplo, se afirma como un estado bastante poderoso. 1492 hay un decreto real en donde se decide la expulsión de los no conversos, es decir, de las personas que no son católicas, sino, no cristianas en general, sino católicas. Eh, Acuérdense también que había hablado de que se da el casamiento entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Ahí se ven los dos reinos, ¿ven? Castilla y la corona de Aragón. Con ese casamiento se unen esos dos reinos. ¿Sí? Ahí se empieza a conformar la unidad española. Son conocidos como los reyes católicos. No solo los conocidos, sino que el Papa los designó y les dio el título de los reyes católicos. Estaba por hacer un chiste de señoras católicas, digamos, como que no va. Se decide entonces la expulsión de todo lo que no es católico. En realidad es más una amenaza, es como, si no sos católico te expulsamos, por lo tanto hay una total reconversión de muchísima gente al catolicismo, sobre todo de judíos, ¿sí? El judaísmo venía siendo violentamente atacado en España, hubo muchos ataques a judíos, primero a judíos y luego a musulmanes también. En 1492 también se da la reconquista, llamada así porque se vuelve a tomar ese territorio de Granada, que lo ven ahí abajo, en el sur de Castilla. Granada era un territorio ocupado por musulmanes, por los llamados moros. Entonces también se da la integración en 1492 de ese territorio, por lo que se reconquista toda la España continental, digamos. Portugal también es anexado por medio de matrimonios de hijos de Isabel y de Fernando, se anexa también Portugal, entonces se establece como territorialmente, España gana ese control. Como dato que parece de color, pero no lo es, digamos, se da también la primera edición de la gramática sobre la lengua castellana, que es aprobada por estos reyes, y un idioma, establecer un idioma estatal es muy importante también para el poder estatal y para que se cree un Estado. Como saben acá lo que pasó con los inmigrantes, digamos, ¿no? Inmigrantes europeos que se les enseñaba obligatoriamente español. En España sigue pasando lo mismo todavía, ¿sí? A ver si alguien me ayuda, que no me voy a acordar, el catalán, por ejemplo, ¿sí? Como el catalán fue perseguido bastante en España, y con esta edición de lengua castellana, bueno, cómo se habla el verdadero español y que todo el mundo hable ese verdadero español, ¿sí? Entonces también tiene que ver con la unificación estatal. Finalmente, 1492 es el año en el que Colón llega a lo que se va a conocer como América después. También había comentado que esta España que llega es una España con un poder estatal fuerte, una España bien católica y un catolicismo que es homodiante también, no es cualquier catolicismo. Por eso es la peor España que podía llegar, digamos, habíamos dicho, a América. Ahí está el meme de este encuentro, que básicamente, digamos, así funcionaba la Inquisición española, ¿no? La Inquisición es una institución que ya es medieval, pero tomó sus tonos en distintos tiempos. La Inquisición española es particular, digamos, no es que había una Inquisición europea en general, sino que esto es el caso de la Inquisición española, que fue impuesta en el reino de Isabel y Fernando. En 1478 la fundan para mantener la ortodoxia católica. Hay varias hipótesis de por qué hacen esto los reyes católicos, pero una de las más conocidas tiene que ver con que era para mantener el poder político, ¿no? Había, por ejemplo, personas judías que mantenían una gran posiciones de poder, ¿no? Y una forma de bajarlos o de combatir estas posiciones de poder fue para los reyes católicos de ganarlas, sacar este decreto, digamos, para la expulsión de judíos o su reconversión.
Eh, Era un tribunal eclesiástico que tenía poder sobre todos los reinos de España, la única institución presente, digamos, en todos los reinos españoles. Tribunal eclesiástico es porque es de la iglesia, ¿sí? La iglesia es institución con mucho poder en España. Primero hizo foco en la persecución de judíos y luego musulmanes. Luego la reforma luterana, también empezó a perseguir reformistas, la Inquisición. Una cosa muy interesante también es que la persona, ahora vamos a ver bien el proceso de cómo funcionaba un juicio inquisitorio, pero la persona que acusaba no tenía ningún tipo de consecuencia, se acusaba falsamente. Si la denuncia era anónima y si, nada, denunció falsamente a alguien, no había ningún tipo de consecuencia para esta persona, entonces cualquiera podía denunciar sin, y sin miedo, ¿no? Y estaba basado en el derecho canónico. El derecho canónico es el derecho teológico, el derecho del Vaticano, es el derecho de la Iglesia Católica. Ahí es que ese ejemplo que pongo es la compilación de las instrucciones del oficio, esos nombres también, el oficio de la Santa Inquisición de Torquemada. Torquemada es un conocido gran inquisidor de España. Y bueno, ¿cómo era entonces el proceso inquisitorio en España? Empezaba con esta delación anónima. Los edictos de gracia, que luego fueron edictos de fe, eh, básicamente llegaba el equipo inquisidor, colgaban edictos, y los edictos eran como, nada, anuncios oficiales, en los que recordaban cuáles eran los pecados y cómo identificarlos, ¿sí? Como edictos de gracia era porque en un principio uno podía entregarse voluntariamente, uno podía arrepentirse voluntariamente y decir, sí, yo cometí tal pecado, perdónenme, bueno, hay un castigo, ahí se ve y se arregla. Los edictos de fe, luego, que son posteriores, ya no permitían eso. No había posibilidad de entregarse voluntariamente a la confesión. Esta delación anónima, digamos, funciona también como mecanismo de terror, ustedes imagínense, porque no es que, a ver, se piensa que con la Inquisición que era el Estado, ¿no?, el que persiguió a la iglesia. En realidad eran los vecinos, era el vecino, la vecina que denunciaba. Fíjense acá las huellas que hay con el nazismo también, ¿sí? Como es el mismo mecanismo que se utilizó en el nazismo después, y estas huellas vienen desde acá, digamos, y es un mecanismo muy efectivo para causar terror, gobernar por el miedo. Eh, tampoco pensar, ¿no?, que era ciudadanos atemorizados, digamos, como que era para casos específicos, pero muchas veces las denuncias que se toman eran más de actos menores, digamos, ¿sí? Eran muchas formas de que un vecino que te tenía bronca te denuncie con la Inquisición, total era anónima, ¿sí? No pasaba nada y te desgastabas con el vecino. O sea, muchas veces se usaba para resolver problemas entre vecinos, básicamente. Luego, esas denuncias eran tomadas por un grupo de calificadores. También era una organización que estaba muy jerarquizada, ¿no?, en rangos y en funciones. Estos calificadores decidían si tomar el caso o no. La detención era preventiva, supuestamente tenía que estar, ¿no?, como una vez confirmado, pero la mayor veces era preventiva, digamos, se tomaba sin que la persona sepa por qué se la está arrestando, y se confiscaban sus bienes. Esto también, la Inquisición era una forma también de obtener bienes para la iglesia, digamos, así como siempre pasa eso, cuando hay confiscación y detención, actualmente, digamos, ¿no?, la policía, hay confiscación de bienes que raramente son devueltos. Siguiente paso, que iban junto tanto en la instrucción como en la tortura, la instrucción secreta como el proceso de juicio. Otra cosa muy interesante que está al revés, digamos, de cómo pensaríamos ahora un juicio, no había presunción de inocencia, sino presunción de culpabilidad. O sea, de entrada se pensaba que la persona detenida era culpable y tenía que demostrar su no culpabilidad, digamos, ¿sí? Entonces, que en realidad, ver, todo el proceso inquisitorio es para que la persona confiese la culpa y afirme lo que se sabe de antemano. Era en realidad todo para confirmar lo que ya se cree que se sabe. O sea, un proceso también de producción de saber, como va a decir Foucault más tarde, digamos, como con Foucault más tarde, Foucault 500 años después. Pero sí, como la confesión es una forma de producir saber, lo que queda después en las actas, y bueno, si dijeron y
que fulanita era sodomita, y ya quedó y la historia queda que fulanita fue sodomita, digamos, ¿sí? La persona también detenida no sabía de qué se le acusaba, no se le decía. Se intentaba, había como 3 momentos en los que se intentaba que confiese. Si no confesaba, se le decía, bueno, mira, te estamos acusando de esto, y la persona ahí podía traer un abogado. El abogado no era una persona que te defendía, sino una persona que te decía, che, confesá, digamos, como era. Por eso es muy raro a cómo pensamos la justicia eh, ahora. Uno también igual podía presentar una lista, por ejemplo, de... yo cuento todas estas cosas porque sé que es un tema interesante en la Inquisición, digamos, como que hay muchas cosas alrededor, por eso lo cuento, porque si estoy pesado, ustedes me dicen y lo salteamos. Uno podía presentar la lista de personas que me Darío, odian. Sí, ay, te interrumpo para hacer sí, una sí, sí. acotación nomás. Con respecto a eso que estás diciendo, hay un libro de Kafka que se llama El proceso, que la novela transcurre, toda la novela que es larguísima, en que a un personaje le acusan de algo y no sabe de qué. O sea, claramente 100% culpable de algo que no sabe. Entonces, toda la novela se basa en tratar de averiguar quién la acusa, de qué cosa, de qué hecho, y se vuelve muy laberíntico. Y al final, no sé, o sea, cierra la novela y no se sabe de qué es. O sea, me Claro. parece que muy Sí, interesante también eso que decís. sí, Kafka trabaja muy bien el tema de la burocracia y la justicia y el Ujú. castigo, digamos, como lo trabaja muy bien. Y creo que un poco el germen de esto que trabaja Kafka está, digamos, también acá en la Inquisición, digamos, como esta forma burocrática, bien del papeleo, de que no se sabe qué, digamos, pero hay que castigar, digamos, así como está como medio eso funcionando ahí. Bien, estaba diciendo que uno podía presentar una lista de personas que me odian, básicamente, para que los inquisidores vean, bueno, lo está acusando de esta persona, y acá hay un conflicto de interés, digamos, puede que sea mentira. También podía presentar testigos como unas herramientas de defensa. La tortura era una herramienta, no era un castigo la tortura, no era el castigo por lo que ya se sabe que existe, no era la pena, sino que era otra forma de obtener la confesión, ¿sí? Como de una forma válida. Sido que la instrucción estaba acompañada de la tortura. Eh, la tortura se daba más con los casos de herejía, ¿sí? Cuando hablamos de casos de herejía es casos de prácticas no católicas, religiosas, básicamente. Había 3 formas. Yo sé que quieren ver las fotos de las cosas de tortura, digamos, después las pueden, las pueden googlear, no me quise poner muy amarillista. Eh, pero nada, digamos, estaba la tortura con el tormento con agua, lo que se decía, el potro, digamos, sí, como también era garrucha, también era como la garrucha era, te colgaban y usaban como una fuerza de polea, pero con un cuerpo, entonces te tiraban los ligamentos, digamos, así como todo un saber igual que se va construyendo sobre el cuerpo también, sobre formas de obtener la verdad. ¿Sí? Que de vuelta, para hacer esos trazos genealógicos de cómo se lleva a la última dictadura, por ejemplo, así como son todos saberes que se crean para obtener verdades sin matar una vida, básicamente. ¿Sí? Como, y podemos de vuelta trazar desde acá también cómo van creciendo esos saberes. Finalmente, el veredicto. Eh, Había, en resumen, 5 resultados que puede tener un juicio inquisidor. Podía ser absuelta la persona, que eso es escasísimo en los casos, y muy, 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 muy pocos, porque era admitir el equívoco, y es muy difícil, digamos, que los inquisidores admitían que estamos equivocados. Eh, Podía ser suspendida la persona, suspendido, perdón, el juicio. Eso implicaba, bueno, no tenemos pruebas como para decir todavía que la persona es culpable, así que suspendemos el juicio, que era una forma mucho más fácil de cerrar el juicio sin admitir que uno estaba equivocado y dejar ir a la persona, digamos, como era esa herramienta, ¿no? Como suspendemos el juicio indefinidamente, no tenemos pruebas para no admitir, digamos, que le erramos. La persona podía ser penitenciada, si la penitencia era un castigo que podía ser público o privado, si dependía siempre de la pena.
Eso es algo que estudia Foucault, digamos, pero ahora la pena es la misma para todo delito. La pena es prisión. ¿Sí? Cualquier delito que se cumple, pena es prisión. Antes era muy diferente eso. Antes, más o menos, para cada pena se decidía cuál era el delito, al revés, perdón. Para cada delito se decía cuál era la pena adecuada, digamos, para hacer la penitencia. Había también un acto de reconciliación, otro de los posibles resultados. La reconciliación era un acto que era totalmente solemne, bien barroco, de público, en donde las personas eran, esto que es el cuadro que está ahí es un acto de reconciliación, ¿sí? Como, por ejemplo, personas que van en caballos y son, les dan con látigos, digamos, mientras van, digamos, como con mucha gente viendo, actos de humillación pública, que al final, digamos, de todos esos actos como que te reconcilias y volvés a la iglesia, que eran espectáculos públicos, ¿no? Al fin de cuentas, espectáculos en los que se realzaba el poder estatal aparte, digamos. Y finalmente, la relajación, que parece re lindo el nombre, pero era la quema en la hoguera, digamos, la relajación. Era lo peor que te podía pasar en un juicio, es esto, digamos, ¿sí? Como si vos confesabas tu crimen finalmente, antes de la quema en la hoguera, te salvaban, era que te mataban de un garrote antes de que quemen el cuerpo. ¿Sí? Como, también ahí veo los Walk of Shame, sí, más o menos es eso. Pero mucho más católico, digamos. Esto era solemne, ¿no? No era como, sí, era como, por eso el cuadro, ¿no? El barroco tomó mucho de esto, porque es este era este el ambiente, ¿no? que había. Bueno, básicamente así funcionaba la Inquisición en ese momento en España, ¿sí? Ahora, a los que nos interesa, ¿no? ¿Qué pasaba con la Inquisición y la sodomía? Los delitos castigados por la Inquisición eran los llamados pecados, el gran pecado nefando, ¿sí? El pecado nefando era el pecado que es el acto contra natura, que podía ser, como hemos visto, heterosexual u homosexual, digamos, el delito, que tiene que ver con todo lo que no sirve como en la época para plantar la semilla, ¿sí? Como sexo anal, adulterio, bestialismo, masturbación, ¿sí? Como hasta también cualquier otra postura, que era la del misionero, que por eso después se le pone el nombre misionero, ¿no? Porque eran las únicas posturas que permitían los misioneros, era un acto contra natura y podía ser castigado, digamos, por la Inquisición. Obviamente, ¿qué pasaba? Digamos, como estos eran actos que la población española, imagínense, obviamente hacía, ¿sí? Y sabía que estaba mal y capaz por eso también tenía un plus de gusto, pero cuando se lo acusaba como delito, tenía más que ver, esto que decía, como bronca acumulada contra un vecino, entonces no, yo sé que se masturba Pablito, entonces, digamos, como ahí iba, digamos, iba más por ese lado. Por otra parte, antes de hablar, digamos, de lo que fue la llegada a América, ¿cuál era el esquema sexogenérico de Europa en el siglo XV? Y es un esquema en la que naturaleza, digamos, llega a ser un concepto moral de origen divino, ¿sí? Como, que tiene que ver más con este relato bíblico de Adán y Eva, por ejemplo, ¿sí? Como Dios creó al hombre y la mujer que salió de la costilla del varón. Obviamente que Eva tiene vagina y Adán tiene pene, digamos, así como... y de ahí se deriva también el derecho natural, como se hace esa síntesis que es un derecho natural que deriva de esa naturaleza que es divina. Ahí veo que Rodrigo dice, no, Dani Esteban, sí. Tijera con tijera, eso no va. Entonces también dos cosas, ¿sí? La sexualidad estaba solo al servicio de la reproducción, lo que se aleja de eso es sodomita, y el género es esencial y binario basado en la genitalidad. Todavía no llegamos al discurso biologicista o TERF, básicamente, digamos, España del siglo XV es TERF religioso, que marca, digamos, entonces que el varón es esencial, ¿por qué? Porque es esencial porque hay una esencia de lo masculino y una esencia de lo femenino. Uno nace varón, uno nace mujer y tiene que ver con los genitales, ¿sí? Entonces, en esta época también es que empiezan a surgir, lo vamos a trabajar más el encuentro que viene,
las enciclopedias médicas, las enciclopedias biológicas y los tratados después de teratología. Teratología fue una disciplina que existió realmente. Teratos viene de monstruo y era como el estudio de los monstruos. Lo que no se adecuaba a este ideal de hombre, de mujer, era lo monstruoso. Yo después le voy a subir en el Drive un trabajo muy, muy interesante sobre cómo trabajar en esa época lo mal llamado hermafroditismo, ¿no? Que ahora conocemos como intersexualidad. Entonces, cómo manejaban, digamos, al monstruo hermafrodita en esta época los tratados. ¿Sí? Como hay todo un estudio de la embriología también que va surgiendo de el embrión, si hay discusiones mega interesantes, no a nivel el embrión es persona, no como ahora, pero sí si un embrión tiene alma, o sea, en esta época realmente se discute eso. ¿Cuándo entra el alma al cuerpo? O sea, el discurso de los pro vida, pero en esta época es como era, se lo discutía como intelectualmente y hasta tenía más argumentos que ahora, digamos, cuando el alma, era una discusión teológica, cuando el alma entra en cuerpo, si un bebé nace muerto, se le puede bautizar o no, tuvo alma o no, digamos, en dónde va a ir, si va a ir al cielo, si va a ir al infierno, así como eran discusiones teológicas fuertes. Pero, a resumidas cuentas, digamos, tiene que ver con esto el esquema sexogenérico. Hay dos sexos, varón, mujer, que es lo mismo que género, no hay diferencia sexo-género, ¿no? No es una construcción social como lo entendemos ahora, mucho mejor, digamos, sino que es natural con esta naturaleza divina. Sí tiene que ver con eso. Lo que se aleja de eso, por lo tanto, es o sodomita o monstruoso. ¿Hasta acá alguna pregunta del chat? Bien, seguimos. Entonces, una breve introducción. Acá todo es breve, ¿no? Parezco el profesor de matemática que viene el primer día y estamos atrasados, chicos. ¿A qué pasó con el genocidio español en América? ¿Cómo fue? En primer punto, ¿por qué hablo de genocidio y no de hay gente que dice guerra, hay gente que dice conquista, hay gente que dice exterminio? No es lo mismo ninguna de esas son posturas políticas, ¿no? No son lo mismo entre sí ninguna de esas posturas. Guerra, por ejemplo, equivale a que eran dos poderes con la misma fuerza que van a un campo de batalla. Desde esa postura no sucedió eso. Genocidio implica un plan sistemático de exterminio, considerar una otredad negativa hacia el enemigo, y aparte que el fin es el exterminio. Es muy diferente la guerra, como se planteó hasta el medioevo, que era un encuentro, solucionamos un conflicto por medio de las armas y nos retiramos, a buscar la destrucción sistemática de la población, digamos, a la que se ataca. Pues hablamos de genocidio. ¿Sí? Como, otro mito también para sacar, que si Colón llega a América, no es porque, como muchas veces se da en la escuela, o capaz cuando yo lo daba en la escuela, digamos, como que era porque Colón tuvo la idea de que se podía dar la vuelta al mundo, le fue a pedir a Isabel, y Isabel le dijo, sí, tomá estos tres barquitos, digamos, como tenemos mucho ese cuentito. La motivación era tremendamente económica, ¿no? Había un bloqueo del Imperio Otomano, de los turcos, en el mar Mediterráneo. Ese mar era muy importante porque la ruta de las especias. Por ese medio era que Europa tenía las especias. ¿Por qué eran tan importantes las especias? Imagínense que es una época sin heladera. Una época en la que la carne se conserva por la sal, digamos, o métodos muy rudimentarios. Entonces la carne era asquerosa, sino tenía muy poco gusto, y la nobleza, otra cosa también importante recordar, estamos en un momento de estamento, ¿sí? Nobleza, no había todavía, no llegamos a la Revolución Francesa, entonces está la nobleza, están los súbditos, que tenía que tener especias para poder comer realmente lo que comía, entonces era como algo de lujo. Como el Imperio Otomano cortó esa ruta, había que buscar nuevas rutas, ahí es que pega la idea de Colón, ¿no? Y es por eso que Colón sale en la búsqueda en las Indias, ¿sí? Se topa con el territorio que se llamaba América. Y voy al segundo punto, que es el debate teológico en torno al alma. Porque, ¿qué pasa? Colón llega a este territorio y dice, upa, llega a la India, digamos, pero empieza a ver cosas que no cuadran, digamos, y hasta esto de poner, no pedirles a los indios que lo lleven a su rey, digamos, él tenía los relatos de Marco Polo, ¿sí? Como pensaba que todo lo que estaba viendo era Marco Polo.
Y es muy importante que recordemos esto porque toda la mirada que va a tener España en un primer momento va a ser este prejuicio, ¿no?, que trae ya de qué va a conocer. O sea, ellos ya sabían lo que iban a encontrar y todo el tiempo querían confirmarlo. Entonces Colón llega, digamos, ¿sí?, y no le va cuadrando lo que va encontrando, pero hace que cuadre, digamos, como que mete el cuadrado, ¿viste? Los juegos para chicos, ¿no? Mete el redondo en el agujero cuadrado. Eh, Cuando llega una de las salidas que intenta decir Colón es, bueno, che, le erramos, no es la India, ahora, ¿qué es esto? Y es un gran problema que es esto, porque, acuérdense el poder de la iglesia, el mundo ya estaba cerrado, ¿sí? En los textos decía, esto es el mundo, ya estaba listo, cartografiado, entonces, bueno, ¿qué es esto? Porque en la Biblia ya dice, esto es el mundo, digamos, como entonces, ¿qué pasó? ¿Nos salimos del mundo? La primera hipótesis que tiene Colón es que llegó a el paraíso, ¿sí? Que llegó al paraíso en la tierra, llegó al lugar en el que fueron expulsados Adán y Eva. Y no me voy a poner esto, pero si ustedes buscan los primeros grabados, los primeros dibujos que hay de América, van a ver que siempre, perdón, que ven del paraíso en esa época, de donde estaban Adán y Eva, van a ver que siempre hay un guacamayo, un loro, porque se encuentran con esa ave los españoles y como piensan que llegaron al paraíso, cada vez que grababan el paraíso ponían loros, ¿sí? Como ponían como el guacamayo, como el ave del paraíso, ¿sí? Por eso el nombre, ¿sí? El ave del paraíso es en el Caribe, ¿sí? Como, entonces piensan que llegan al paraíso. Que tampoco les va cerrando después, digamos, ¿no? Pero para la iglesia es un quiebre, es como una ruptura de cómo tener que decir, bueno, ¿qué es este lugar? Y ahí es que surge este debate con las personas con las que se encuentran. Primero, si son personas o no, ¿sí? Si los llamados indios tienen o no alma, que es un debate fuertísimo. Es decir, si se acercan más a las bestias o si no. De ahí, pongámosle, el sector más progre de la iglesia dice, sí tienen almas. Otro problema, si tienen almas, porque no creen en Dios, entonces, ¿son herejes o no? Y ese es otro problema porque supuestamente en la Biblia la palabra de Dios ya recorrió el mundo. Entonces, dos debates. O la palabra de Dios ya llegó a América y no la tomaron, la rechazaron, por lo tanto son herejes, como los musulmanes, como los judíos, en la España de los católicos, ¿sí? O no llegó todavía y por lo tanto podemos introducirle, y es nuestro deber como católicos, introducirlos en la palabra del Señor. Esa posición, la de sí tienen alma y además no llegó la palabra de Dios, es la posición más progre que hay en la iglesia y es la que tienen los jesuitas. Si los jesuitas en ese momento son, digo, eh, la parte zurda, digámoslo así, de la iglesia. ¿Alguna pregunta hasta ahora con esto que dije, si no se entendió? Bien. Había también, por ejemplo, teorías que decían que dibujaban, a ver si puedo, vamos a aprovechar a hacerme profesor moderno y si puedo dibujar. Acá arriba a la derecha, ¿no? ¿Se ve el dibujito? Entonces, este es Dios, ¿no? Esta es la luz de Dios. Este es el mundo, que ya es redondo. Hay una teoría que decía, bueno, las personas que están acá, esto es de verdad, no estoy inventando, parece un chiste de borracho de 4 de la mañana. Las personas que están acá reciben la luz de Dios, por lo tanto son personas blancas. Las personas que están acá no recibieron tanto la luz de Dios, ¿sí? Por lo tanto son mestizas y son un poquito menos agraciadas que estas. Las personas que están acá, que son las personas, digamos, en esta jerarquización racial, son negras, son las que no reciben la luz de Dios, las que están más alejadas de eso. Acá estaban dentro de todo las comunidades indígenas, por lo tanto podemos civilizarlos. Esta era una teoría que mantenía fuertemente la iglesia en esa época, por ejemplo, ¿sí? Una cosa que no nombra acá, digamos, pero la raza, el concepto de raza es una invención de esa época, ¿sí? Una invención de esa época para justamente justificar, ¿no?, el dominio hacia lo que se está encontrando Europa, no solamente en este genocidio, sino que pasa en África y en Asia, ¿no? Ahí me ponen algo en latín, la verdad que no es de mi conocimiento latín, pero estoy de acuerdo. Pero bueno, vamos con, si podés escribir Nicolás más bajo, por favor.
Bien, en este, entre comillas, encuentro que se da entre... Vieron que siempre también los dibujos de la época es Colón o bajando los españoles del barco y las comunidades indígenas como recibiéndolos, y es como un encuentro pacífico, digamos, ¿sí? Como ese es el mito también que se va creando. También hay un choque entre, o por qué, otra pregunta sería, bueno, ¿por qué ganó España, no? ¿O por qué sometió tan fácilmente? Hay diferentes, aparte de esto de que no, los aztecas saben, ¿no? Que creían que llegaron también los dioses, porque había como justo coincidía con un poco un relato medio apocalíptico, ¿no? De los aztecas. Hay diferentes modos de hacer la guerra, por eso también digo que es un exterminio. Las guerras en las comunidades indígenas de Mesoamérica eran guerras para obtener sacrificios. Se juntaban guerreros de dos pueblos, luchaban, y el pueblo que perdía le tenía que dar personas para poder sacrificar. También sacrificar funcionaba, ¿no? Como una metodología de aplacar los dioses, así como era muy importante el sacrificio para las comunidades. Y no conocían las guerras de exterminio las comunidades indígenas, no hacían guerras para exterminar a otro pueblo. ¿Sí? España llega con una lógica que es la de exterminio, ¿no? Llega con armas de pólvora, ¿sí? La lógica es la de esto, la de exterminar, no la lógica de luchamos y te rendís y terminamos. ¿Sí? Por último, casi último, este cuadro que tiene que ver con el descenso que hay de 25 millones de personas a un poquito, no sé si ahí sí llega al millón, que se estiman, hay muchas estimaciones, ¿no? Pero se cree sí que básicamente en 150 años murieron 20 millones de personas, digamos, como descendió la población originaria de la zona. Y el gran genocidio se dio por epidemias, por la viruela principalmente, que traen los españoles, ¿sí? Como tiene que ver, como ese fue la herramienta que tuvieron también los españoles para ganar en realidad. Finalmente hubo un epistemicidio. ¿Qué significa epistemicidio? Un aniquilamiento sistemático de saberes, ¿sí? Se impone, ¿no? La lógica religiosa, entonces todo lo que no se adecua a eso no sirve, no es así. ¿Sí? España llega desde, nosotros tenemos la verdad está revelada por Dios, y esta es, no es que usted tiene otra verdad. ¿Sí? Nosotros conocemos esta verdad, y se las venimos a hacer conocer. Si no aceptan, bueno, pasan sí a ser herejes, por lo tanto está justificado el exterminio. ¿Sí? Eh, ah, ah, ah. También un poquito más relacionado a lo que estamos trabajando. Esto cuando yo me enteré, realmente me sorprendió, no sabía. López de Gómara fue un historiador que, a ver si tengo cómo se llamó el libro. No tengo. Pero uno de los relatores desde Europa que escribían cómo fue la conquista, ¿no? La llamada conquista, escribían para comentarla. Una de las frases que remarca Bazán en su libro cuando va a la época de la colonia, es que una de las primeras cosas que dice Balboa, hablamos Balboa de Vasco Núñez de Balboa, ¿no? Uno de los conquistadores más conocidos, es que dice hay putos. Así literalmente, digamos, como seco, cuando llega a puto y puta, ya eran palabras que ya existían en el léxico común español en esa época, con el mismo, y esto es tremendo, ¿no? Con el mismo significado que tiene ahora, así como no cambiaron en 500 años, digamos, mucho el significado asociado a los significantes puto y puta. Sí, capaz era mucho más amplio, ¿no? Como la mala palabra. Sí, ahí tienen también pistas de por qué dije en el primer encuentro que me identifico como puto, ¿no? Sí, estamos los putos en América, básicamente. Entonces, parte de esto, ¿no? Cuando llega, sí, acá puto también es sinónimo de sodomita, sí, también puede ser una persona heterosexual que tiene sexo anal, digamos, sí, como está un poquito también, es un poco más abierto en realidad. Entonces, ¿qué pasa? Vasco Núñez de Balboa, un caso con una comunidad, digamos que él va en el encuentro con esta comunidad, él se encuentra con el hermano, el líder, perdón, de la comunidad que se llama Torecha, y ve que cuando habla de su hermano, es que está esta primera cita, ¿no? Dice del hermano, ¿no? Lo dice él,
dice que el hermano estaba en hábito real de mujer, ya que no solamente en el traje, sino en todo, salvo en parir, no era hembra. ¿Sí? Y acá que empieza el problema. Bueno, ¿qué era esta persona? ¿Cómo se identificaba esta persona? ¿Que era una mujer trans? ¿Era un varón heterosexual, ponele, digamos, de nuestras categorías, que estaba vistiendo, que vaya a no saber que era hábito real de mujer, pero en español también, ¿sí? También como, digo, ¿qué día de ropa tenían también como los españoles? Y este es el problema, no es muy difícil abordar esto, pero porque estamos viendo con los ojos de españoles. Entonces, ¿qué ve un español acá? Que el hermano, ¿no? El masculino lo pone, estaba vestido de mujer y actuaba como mujer y no era mujer, ¿sí? Como es lo que relata Balboa. ¿Qué hizo Balboa? Mandó a buscar todas estas personas parecidas al hermano, que estaban protegidos por el líder, y esta cita. Aperreó Balboa a 50 putos que halló allí y después los quemó, informando primero de su abominable y sucio pecado. Conocida en la comunidad, esta victoria de justicia le traía nombres de sodomía para que los matase. El resto de la comunidad empezó a traerle personas parecidas a las que estaba matando. Ahora podemos decirlo de acá, para aplacar la ira. Si vos ves que está viniendo alguien, digamos, como, eso es la lógica que le doy yo, ¿no? Ahora también lo sabemos, ¿sí? Como, pero seguramente lo que estaba pasando es que si los españoles, esos dioses, venían y decir, tipo, la culpa de que los estemos matando tienen estas personas, bueno, tráiganme esas personas parecidas y las seguimos matando, ¿sí? Y este grabado que ven abajo ilustra ese momento. El grabado, como dice Balboa, envía a sus perros sobre indígenas practicantes de amor masculino. Ese grabado está en una obra de Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas fue un cura que denunció el genocidio español, ¿sí? Un cura español de la época que denunció. Entonces esto estaba para denunciar la barbaridad, ahí sí, de España. Y eran conocidos encima yo buscando esto me encontré con un libro de perros, tipo como una revista sobre perros, que mostraba esta imagen y decía, mira qué bueno los mastines, cómo acompañaban a los conquistadores españoles, digamos, ¿sí? Como remarcando esto, la fuerza de estos perros. Pero sí era común también esto de echarlo a los perros, ¿sí? Bien, más citas, perdón, me salté. Más citas. Sobre las comunidades, esto también viene de Gómara, sobre las comunidades del territorio actual de Perú. Dicen, y eran ellos muy grandes putos, por lo cual tratan mal a las mujeres. No sé qué será esa relación, ¿no? Pero, bueno, después viven como sodomitas. Esto es increíble. Viven como sodomitas, hablan como moros, hablan como musulmanes, y parecen judíos por sus grandes narices. Ahora más adelante vamos a hablar un poquito más de esto. Y se puede leer en el Archivo General de las Indias, de Sevilla, la existencia de una provincia a la que se denominaba Provincia de los Putos, quien pudiera, ¿no? En el valle de París, hoy Colombia. Esto es de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, otro conquistador. En el tiempo que así estaba, entre estos vi una diabla, supongo que no sé, porque también es español, es raro, no sé si copié mal o... Y es que vi un hombre casado con otro, y estos son unos hombres amarionados, impotentes, y andan tapados como mujeres, y hacen oficio de mujeres, y tiran arco, y llevan muy gran carga, y entre estos vimos muchos de ellos así, amarionados, como digo, y son más membrudos, más fuertes que los otros hombres y más altos, sufren muy grandes cargas. Así como recurrentemente hay en estos relatos de españoles, en estas crónicas, perdón, estoy viendo los chistes, en estas crónicas sí, Mariano, es la Historia General de las Indias, sí. Hay en estas crónicas de españoles que se encuentran, digamos, como las comunidades indígenas, una constante acusación de sodomía frente a las comunidades. Dos conclusiones entonces que podemos sacar de esto. Cuando se acusaba de sodomía a integrantes de las comunidades, justificaban el exterminio. ¿Justificaban el exterminio para qué? Para tener oro también, ¿sí? Como era una amenaza. Funcionaba así, tenía esa metodología. Si te acuso de sodomita, ahora la iglesia me justifica el exterminio,
y puedo tener oro. Y acá es cuando se da una alianza pequeña, digamos, entre lo que está haciendo la Inquisición y lo que hacen los soldados españoles. El soldado español, queda como un liberador, porque a sus ojos, ¿no? Porque restituye en estas sociedades que son desordenadas, bárbaras, el orden cristiano, ¿sí? Restituye el orden que tiene que haber. Y esta alianza que se va formando, ven, entre significantes para construir, digamos, esta otredad terrible, que es judíos, moros, se parecen a los judíos, se parecen a los moros, son sodomitas, son herejes, son amanerados, son tontos, son sucios, digamos, toda una cadena de significantes asociada al indio también como sujeto, ¿no? Ahí como dice Lucas, y anarcos-kirchnerista, digamos, algo más parecido. Me parece que es menos monstruoso anarcos-kirchneristas que esta secuencia, pero va por ese lado, digamos. Así como, para que lo tengan en la actualidad, siempre hago este ejercicio, fíjense lo que era el discurso de Bullrich, o el discurso que surgió en esa época con respecto a mapuches en el sur, digamos. Así como siempre se va construyendo una otredad negativa, son terroristas, así como que es la primera estrategia, digamos, de un proceso genocida, que no llegó a hacerlo, digamos, con el macrismo, no puedo comprar eso, pero es construir una autoridad que sea negativa, alejar lo más posible de un nosotros. Entonces, si ese terrorista es fea, es sucia, se parece a esto, digamos. Ahora, digamos, como en nuestra época actual, digamos que vivimos en la época de viva la diferencia y qué bueno que estarse distinto, lo peor que le puede pasar a Occidente es el terrorismo, ¿no? Como el terrorista se transformó en un significante muy negativo, y lo primero que se hace es acusar terrorista, ¿no? Para construir una otredad. Pero para traer un poco, fíjense acá también, el mismo Chaco, las guardias comunales, también tiene esta lógica de acusar de terrorista, digamos, así como, o están armados, digamos, así como medio por la misma lógica. Washek, gracias, sí. Ahora bien, la Inquisición como tal, ¿sí? Esta institución de la que estábamos hablando, a partir de 1511, Felipe II, perdón, dispone que los obispos que están en América, porque no había inquisidores, ¿sí? Los obispos, los obispos de la iglesia que vinieron a América, pueden ser inquisidores, pueden actuar como tales, y en 1569 se crea en Lima, Perú, y en México, la creación de los tribunales del Santo Oficio. En 1610 se crea otro en Cartagena, Colombia. Estos tribunales estaban más destinados a los criollos, a la población criolla o a la población española, que a la población indígena, porque los indígenas, digamos, no eran cristianos, era como otro tratamiento tienen. Entonces estaba más aplicada a la población criolla. Y sí era menos violenta que en España, la Inquisición de acá, digamos, como cuando de vuelta estaba destinada a criollos, sino porque para las comunidades indígenas, sí, la solución no era el exterminio, eran las misiones. ¿Sí? Como nuevamente los jesuitas, los más progres de la iglesia, digamos, la solución que encontraron era civilizar a las comunidades a través de las misiones. Y acá en nuestra región tenemos muchísimas, ¿no? Como fue un método muy conocido. Se instalan a partir de 1600 y a partir del siglo XVII acá. Y hay una idea de esto de una... Hay también como un mito en torno a las misiones de que eran como una especie de utopía, digamos, como un encuentro entre cristianos y... fíjense el dibujo, ¿no? Que ya es medio ilustrativo de eso, digamos. Y como aparte, si ustedes miran el dibujo, digamos, ya remarca ya esa posición de autoridad o sea, ya saben quién es el único español de ahí, ¿no? Que está solo y están bien avanzaditos, el resto porque no están haciendo daño, sino guarda que siempre se van a dedicar a pintar cuando hacen daño, digamos, las comunidades, pero que están todos tranquilitos, todos trabajando, así como el cura es el que está vestido, el resto no, ¿sí? Como esta cosa de pacificación, ¿sí? Como de conquista espiritual, ¿sí? Como esta idea, ¿no? De conquista espiritual, no es agresiva, no es violenta, es una conquista espiritual. Ahora bien, lo que pasó fue bien distinto, ¿no? Porque fue muy violento, las misiones también. Primero que era la opción de... A ver, había tres opciones para las comunidades indígenas. O te mataban por no aceptar el credo, o luchabas, ¿sí? Que es lo que pasó en nuestro territorio, actual territorio, en las comunidades del sur
y las comunidades de nuestra región, las comunidades de norte argentino, ¿sí? No aceptaron, digamos, esas reglas del juego y se enfrentaron. O esto, las misiones, ¿sí? Como otra opción, digamos, que era... En estas misiones no existía o se impone el matrimonio como un único vínculo posible de amor entre dos personas. Matrimonio heterosexual, obviamente, ¿no? También se imponen parámetros estéticos, culturales y epistémicos europeos, ¿sí? Se les corta el pelo, en general, digamos, se les pone estas ropas blancas también, no sé si habrán visto, digamos, sí, pero es como hay una uniformidad en el color, se saca, digamos, todos los colores, digamos, posibles y como se le pone blanco. No se aceptan o no se prohíbe, hasta Felipe II prohíbe que se reproduzca y que se escriba sobre los actos de las comunidades, como para no dejar registro de eso, ¿no? Que no quede registro. Entonces la única herramienta era la oralidad en las comunidades, de seguir con una tradición, pero esto, había castigos, ¿sí? Había castigos correccionales, había castigos físicos. Comunidades que antes vivían de una forma, un esquema económico diferente, digamos, un modo de producción diferente, que tenía que ver con la colaboración, ¿sí? Con la subsistencia, no con el intercambio, no con la producción de riquezas, son subordinadas al esquema monárquico, en el que ya desde ahí América empieza a aparecer como el exportador de materia prima para Europa, digamos, ¿sí? Como, entonces ya se subordina también económicamente, violentamente a estas comunidades, tienen que servir a la corona, se les pide, digamos, determinada producción, determinado rango, se le impone también el esquema de trabajo europeo, que era diferente a cómo vivían las comunidades. Y esto es increíble. Hay una repetición en muchas comunidades, lo ponen en Paraguay, acá mismo, digamos, en el norte. Comunidades que tienen el mito de Sodoma, pero aplicado acá. No tengo nada a mano, digamos, sí, pero se repite casi igual, como una historia de que la comunidad vivía en paz, pero hubo unos que eran sodomitas y hacían tantos pecados, pero acá la idea de Dios, digo, Dios no es el que castiga, sino que Dios quiso castigar, pero vino un cura y lo salvó con la palabra. Y ese mito se repite en muchas comunidades, en muchísimas comunidades, casi idéntico. Porque los jesuitas inventaban esto, obviamente, ¿no? Inventaban esto y daban miedo, ¿no? Como una estrategia de terror también, como qué pasó con los sodomitas. Y así obviamente van corrigiendo. Hasta acá, ¿alguna pregunta, comentario? Acá tenemos, que es increíble, en Corrientes, ¿no? Lo de la cruz esta. La cruz es todavía hasta un motivo turístico, ¿no? De también este mito de cómo Dios castiga, ¿no? A ese malón que se venía a llevar la cruz y saquear la iglesia, ¿no? Entonces también tenemos estas cosas muy, muy cercanamente. Ah, sí, el dibujo, bueno, les queda de recuerdo. ¿Se puede borrar? A ver, guau, qué señora. Estamos en el siglo 45. A ver. Bien, ¿cuáles son los problemas entonces, que ya se imaginarán, ¿no? Con los que estamos hablando, para abordar cómo vivían la sexualidad y el género las comunidades indígenas en América? Por un lado, es el resultado intencional, ¿no? De Europa, ¿sí? De que todos los escritos, como vimos, y los relatos están atravesados por la Convención Europea. Y como eran sociedades orales, aparte de las de las comunidades indígenas, no hay y seguramente si lo había, digamos, si Carón, digamos, se destruye eso, ¿no? Pero no hay como una posibilidad de dejar registro para generaciones futuras. Aparte, como es por oralidad, ahí pasa esto, si interviene una autoridad religiosa española y mete el mito de Sodoma, y se sigue reproduciendo esto, y queda en realidad, digamos, esa historia. Otra vez el epistemicidio, esto que estaba también de colonial y religioso, ¿sí? Como cualquier saber sobre la sexualidad, sobre lo erótico,
era totalmente eliminado, digamos, como no podía ser compartido por las comunidades. Y el problema de las teorías actuales, esto, bueno, pero ¿cómo llamamos a esto que vio Balboa, por ejemplo? Si otra vez estamos teniendo un problema, ¿cómo se llama esto? Que era mujer trans, digamos, como, porque ese acto también de decir, en una comunidad indígena de 1500 de nuestra época, había mujeres trans, es totalmente occidental, digamos, y me quedo al mismo lado de los españoles y digo eso, como porque no estoy respetando las categorías y los saberes de esa comunidad, así como estoy imponiendo categorías occidentales también. Eh, esta foto que tienen ahí es de los trabajos de alfarería mochica, capaz lo conocen. Los mochicas son una comunidad preincaica, ¿sí? Antes del imperio incaico, que sí dejaron estos rastros. ¿Sí? Como después no pueden googlear a la alfarería mochica. Ahí escribo en el chat. Tienen un montón tienen representados realistamente, ¿no? Tríos, sexo oral, sexo anal, ¿sí? Como parejas heterosexuales teniendo relaciones, parejas homosexuales como se ve en esta imagen. Entonces era, por lo tanto, una comunidad que tenía una construcción, digamos, de saberes, o había o la sexualidad, digamos, en todo caso, ocupaba un rol importante, o tenía un rol relacionado al rito, o a la magia, pero ocupaba un lugar, ¿sí? Y dejaron rastros de eso. También podemos intuir, digamos, por algo que lo que decían españoles, que sí había prácticas parecidas, digamos, como a la homosexualidad, digamos, ¿sí? O al lesbianismo, como dejaron esos rastros también de que podemos decir, bueno, se vestían como mujeres, pero raro, ¿no? Pero como, a ver, en todo caso, no se adecuaban al esquema sexogenético español. ¿Sí? Y acá sí hay resistencia en todo caso. ¿Sí? Como por el mero hecho de existir, digamos, vivir como la forma en que vivían en comunidad, no se adecuaba a la lógica española de cómo tenía el esquema sexo-género, y rompían con eso, ¿sí? Y esa era la resistencia que existía, ¿sí? Tratar de mantener esas formas de vida. Y acá sí, para aproximarnos un poco, como les prometí, para cubrir un poco las expectativas de qué pasaba, digamos, en nuestra región, hay algunas investigaciones sobre las comunidades mapuches. Yo voy a subir dos que encontré. Esto que traigo acá es de Ana Mariel Basigalupo, ¿sí? Que es sobre la figura de, esto no sé si lo pronuncio bien, no tengo idea, Machihueye, ¿sí? Que podemos traducirlo mal como chamán. Traducirlo mal digo porque chamán es una categoría occidental también, ¿sí? Como no es un significante producido por las comunidades del chamán, sino que viene de Occidente eso. Que aparece en las crónicas españolas como un hombre. Hay machihueyes, mujeres también, pero acá vamos a centrarnos en las figuras de los varones machihueyes, como afeminados y diabólicos, con las uñas largas, digamos, también los pelos largos, que eran personas que lo que dice Basigalupo es que transitan entre la masculinidad y la feminidad, porque para producir efectos mágicos tienen que combinar un poder espiritual femenino con el poder político que en la comunidad mapuche tenían los varones. Entonces era una persona, generalmente eran hijos de jefes, ¿sí? Como que tenía que combinar un poder espiritual que era femenino con un poder político masculino, ¿sí? Y tenía estos poderes, ¿no? Algunos de los poderes servían para la guerra, para la adivinación, maldecían, curaban, y choca mucho con la idea de lo que dice Basigalupo, choca mucho porque eran guerreros, pero no era el soldado español masculino, digamos, viril y que se resiste al erotismo, digamos, que era la idea española de soldado que se reafirma aparte con todo esto, como ven estos sodomitas y reafirman esta idea del soldado español viril. Y también se resiste, así como era que tenía un poder espiritual, chocaba con la figura del sacerdote. Sacerdote, para la cultura occidental, es célibe, es decir, se resiste a lo mundano, ¿no? A los placeres, a la sexualidad. Entonces, de vuelta, el machihueye chocaba mucho porque era tanto un buen soldado como tenía poder espiritual, combinaba, digamos, eso, y era una cosa rara para los españoles. Lo interesante, digamos, de la investigación de Ana Mariela
es que ella dice que cuando pregunta ahora en las comunidades actuales sobre esto, le niegan, ¿sí? Como niegan un montón, como esto no eran así, digamos, ¿sí? O lo actualizan, ¿no? Con estereotipos occidentales, ¿sí? Eh, Perdón, me pasa que a veces leo comentarios y tiran chistes, son muy buenos los chistes, ¿eh? Me enorgullezco como moderador, gracias. Em, pero pasa esto, ¿no? Así como chocaban con los modelos españoles. ¿Cómo estamos de tiempo? Perfecto. Y ahora sí, por favor, quiero escucharles. Quiero saber si tienen idea, antes de que yo dé mi experiencia, ¿sí? De comunidades, personas de comunidades que si ustedes conocen, ¿sí? ¿Qué pasa? Sé que tenemos gente de todo el NEA, que tenemos gente de Santa Fe. eh, ¿Saben qué onda? Porque pongo en el caso Chaco, ¿no? ¿Saben qué onda las comunidades con Wichí, Mocoy, con la sexualidad y género, ¿sí? Y Vía Guaraní, por ejemplo, en Misiones? ¿Tienen idea qué onda? ¿Alguien sabe? ¿Alguien habló con alguien de alguna comunidad sobre esto? ¿Alguien conoce? También les leo si quieren escribir. Bien, también quiero saber sus no, digamos, si no tienen idea. Hola, ¿qué tal? ¿Me Lorenzo. escuchan? De una. Bueno, yo soy de Corrientes, pero actualmente vivo en Misiones hace un par de años. Sobre las comedias enviadas, la verdad no sé mucho, he tenido poco contacto con ellas, pero sí quería comentar por si alguno conoce o si no conoce para que lo vea, un documental argentino que se estrenó el año pasado que se llama ¿Algo sueltos en el barro? la, no, La Trans de la Patria, Mm. que es de un escritor argentino que está tratado desde un poco desde el humor, pero lo que propone es el cómo es la llegada de los primeros fundadores de la ciudad de Buenos Aires, no me acuerdo de los nombres, eh, eh, son comidos todos por una comunidad indígena, ¿no? Que practicaban la antropofagia, ni bien bajan del barco y solo se salva un joven marinero que no me acuerdo la figura que tenía, pero tenía entre 14 y 15 años supuestamente, que era Francisco del Puerto. Francisco del Puerto queda como 10 años ahí con la tribu y cuando viene la segunda fundación de Buenos Aires, deciden pasar a buscarlo. Él había quedado un poco más arriba en el delta del Paraná, ¿no? Y, y supuestamente él comanda el ataque contra el barco que lo venía a buscar y toda la comunidad indígena como que le seguía a él, digamos. Y una de las teorías, así sin ningún fundamento, pero tampoco con ningún fundamento para que sea heterosexual, describe que posiblemente haya sido eh, como eh, salvado porque era transexual, digamos, o sea, porque supuestamente era el amante del capitán del barco, que era una función que también existía en los barcos porque estaba prohibido que suban mujeres, entonces a veces habían hombres que eran transexuales y como que servían a los demás hombres, ¿no? Y él, supuestamente este muchacho bajó del barco vestido de mujer y fue salvado por la tribu porque adoraban esto que tenía dos almas, un alma masculina y femenina, y supuestamente además le enseñó a besar a los indígenas el beso apasionado europeo, supuestamente. La cuestión es que el documental está contado con mucho humor, pero está muy bueno porque cómo pone en tela de juicio esto de que damos por sentado de que era heterosexual y que supuestamente fue salvado solamente porque era un niño y, y no que podría haber otra probabilidad que sería una diferencia sexual. Y está muy bueno porque en el documental aparecen Enrique Piña, bueno, un montón de historiadores famosos argentinos y que también entre que se ríen y que uno de ellos, O'Donnell por ejemplo, quiere negarlo,
pero Piña también dice que sí, que tendría mucho sentido también, al igual que tiene sentido que sea hétero, porque no hay nada que diga que sea hétero, ¿no? Bueno, nada más quería decirles, y está en Cinear si la quieren ver, dura una hora, es muy divertido. Sí, O'Donnell es terrible en general igual con eso. Tipo, O'Donnell es un negador, es tan importante como historiador que como negador también de nuestras historias. Algo que rescato, Lorenzo, es esto de que no saben, en los barcos ustedes imagínense, en la Santa María, la Pinta, digamos, estar 2 años viajando, todos varones, digo, son todos amigos, digamos, como piratas también, si te mandamos por ese lugar, famosas piratas también, que digo, que muchas veces, que eso de vuelta, ¿qué hacemos de esta época? Decimos que son varones trans, eran piratas lesbianas, digamos, así como, pero también un montón de esos debates de qué pasaban en los barcos, así como, después más adelante lo mismo pasó en los ejércitos, así como tenés mucha gente encerrada del mismo género, y bueno, facultad de ingeniería, no sé, digo, son cosas que pasan, digamos, ¿sí? Eh, bien, estaba viendo los comentarios, y Maca, sí, yo también, yo lo conozco, digamos, ese caso no tengo llegada, digamos, nunca hablé con estas chicas, pero sí sé, eh, Lucas me spoileó, lo reté, por eso estaba mirando por atrás, lo reté recién porque me spoileó lo que iba a decir. Eh, Andrea, también eso es muy valioso, así como, vos sabés que también ahora voy a contar mi experiencia con eso, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado en cómo abordar este tema con alguien de la comunidad, digamos, como realmente es un tema tabú. ¿Sí? Yo lo que voy a contar con Lucas, somos colaboradores, ahora no tanto yo, porque estoy con estas cosas, por ejemplo, en la Fundación Apalpí. Para quienes no conocen, Fundación Apalpí es una fundación que trabaja, digamos, sobre construir saberes sobre la llamada masacre en Apalpí, que fue así un episodio en hace mucho no estoy, en 1924. Es un episodio, ¿no? Fue un exterminio, parte de un proceso de genocidio, acá en el Chaco. Y con eso sí tenemos llegada tuve llegada con personas aparte muy reconocidas, ¿no? de la comunidad, específicamente sí, con las personas como que tuve llegada. En un encuentro, en una charla que hicimos, una reunión de trabajo, yo me planteé esta duda. Che, ¿qué onda, digamos? Como, ¿qué onda cuando ya aparte yo era abiertamente gay para la gente de la fundación, digamos, y entonces como, ¿qué onda en la comunidad? em, nosotros, como que qué onda. Y lo que me dijo una persona que está ligada también a la iglesia evangélica, ¿sí? Esto también que reconoce Andrea, esto es verdad, ¿sí? Como, y esto que es el problema que habíamos hablado antes, ¿sí? Como hay una presencia fortísima, no tanto la iglesia católica, pero sí el evangelismo, de un evangelismo que también es modiante, lamentablemente, en comunidades, que nos dijo esto, ¿sí? Como que no existía, porque me dijo, no existía antes de que llegue Colón. Como que Colón vino con los putos, digamos, y los metió en la comunidad, digamos, como básicamente... pero fíjense cómo se invierte. Es como, así como los españoles decían, esto había desde el principio, hay un relato homodiante desde la comunidad religiosa, digamos, que asistencialista la comunidad, ¿no? De que no existía hasta que nos contaminaron los españoles. Porque ese relato, digamos, no es pro-español. Es como, pero sigue siendo igual de patriarcal, ¿no? Y de machista, digamos, como no existió la homosexualidad hasta que vino, y creo que había dicho algo así como eso se trataba en comunidad antes. Como si había alguien así, se trataba, como lo curaban más o menos, como que se hablaba, no sé. No sé qué pasaba, digamos, cómo se trataba. Eh, También hablando con Juan Chico era el anterior presidente de la fundación, él me dijo que, por ejemplo, él vivía en Napalpí, cómo había un personaje en la comunidad que era un viejo que tenía estos rasgos parecidos, porque dimos un taller en el que yo les comenté estas cositas que hablábamos hoy, digamos, en una capacitación dentro de la fundación sobre género y sexualidad, y que había algo parecido a esta idea
del machi, digamos, como que era como un brujo, pero tenía el pelo largo y estaba como medio vestido como manerado, digamos, como, y que era como esto, era una persona respetada en la comunidad. Era como alguien alejado pero respetado, como los chicos le tenían miedo, ¿no? Pero fíjense, esta cosa rarísima, ¿no? Y de vuelta es muy difícil abordar, es un tema tabú. Yo me mandé una recagada una vez, como una vez también Juan me dijo, mira Darío, yo conozco una persona que de chico, digamos, un amigo nuestro, que yo sé que es gay y que vive en, no me acuerdo dónde, te puso el contacto, y supuestamente le había hablado. Yo le mando un mensaje por WhatsApp y le digo, che, mirá, quería conocer tu historia, no sé, como que me parece como re importante rescatar y te readmiro por... Y me respondió algo así como, ¿quién sos? Tipo, no sé de qué me estás hablando, como, a la defensiva, digamos, y obvio, tiene todo el sentido, digamos, que está a la defensiva. Yo fui como el meme este del que salta los pasos de la escalera, digamos, como hablar a alguien, tipo, agradecerle por como me resalté, y que fue re violento en realidad lo que terminé haciendo. Que terminé re mal, digamos, pero no tengo lo que tenés que tener mucho cuidado al tratarlo, porque, nada, porque puede ser muy violento. Y otra cosa que me dijo este señor, digamos, dijo que en com había una palabra para puto que significaba algo así como roto. Yo me quedé como, wow, como era nuevamente, acceder a qué pasaba con las comunidades guaycurúes en general, ¿no? Como antes de la llegada a España es un misterio. Y como ahora, por lo que vemos, está totalmente negado. ¿Sí? Hay relatos de españoles que decían que eran sodomitas, los guaraníes, por ejemplo. Tipo, hay esos relatos. Ahora, de vuelta, ¿qué era sodomita para un español? Y yo qué sé, no sé, comer carne de chancho, la sodomita, no sé, digamos, como también eran muy exagerados, ¿no? Con eso, o era una estrategia, como vimos, de conquista. Eh, Así que esto que me dice, que dice Maca también es re interesante, porque el problema, digamos, ahora justo yo quiero trabajarlo, y es un interés mío, digamos, bueno, cómo trabajar, cómo acompañar el documental que le decía a Lorenzo, Tacos Altos en el Barro, es de mujeres trans, de comunidades indígenas, hermoso documental. Y cómo se acompaña, porque siempre desde las comunidades, digamos, las personas que no se adecúan a este esquema sexogenérico, tienen dos opciones en general. O se van de la comunidad, son otra parte, ¿sí? Como este señor con el que me comuniqué, digamos, como se tienen que ir a una metrópolis más grande para que lo acepten, y dejar, y dejan la raíz indígena, digamos, como muy mal dicho, digamos, como dejan la cultura, o eh, ocultan, ¿sí? Como la sexualidad, su género, y ahí sí pues miren comunidad, digamos, como que están esos dos destinos, que son destinos horribles. Entonces, bueno, realmente es una pregunta para mí, cómo poder de alguna manera generar acciones políticas, digamos, porque nada, no está bueno, digamos, que pase eso. Y es un tema tabú, ¿sí? Como es un tema remil tabú, por lo menos acá en Barrio Cacique Pelayo, Barrio Toa, digamos, que conozco, digamos, justo antes de pandemia pensábamos hacer un taller, digamos, en el que hablar un poquito de ESI, pero nada, gracias coronavirus. Ahí está. Bien. ¿Alguien tiene algún comentario más sobre esto que estamos hablando? Ahí veo el chat, sí, Tacos Altos en el Barro. Y en Cinar hay muchas cosas mega interesantes que están gratuitas, o a 60 pesos, digamos, como que tiene que ver con esto, que están, la verdad que se están moviendo muy bien ahí. Bien. Y ahora sí, la parte de resistencia, digamos, como decía Lucía al principio, sí hay personas, digamos, como empoderadas con sexualidad, con su género y con ser parte de comunidades, existen un montón, digamos, como que no sean tan visibles no significa que no existan. Ya lo sabemos de primera mano, ¿sí? Y acá tengo casos. Me gustaría que alguien lea, si alguien se ofrezca a... ¿Se alcanza a leer? ¿O está muy chiquita la letra? ¿Alguien se ofrece a leer esto es como en Fátima Gamboa, es un pedacito de una entrevista. Dale, Antonella, ahí veo.
Bueno. ¿Dónde estamos las mujeres indígenas lesbianas? ¿Se escucha bien? Sí. Bueno. Mi experiencia personal está llena de luchas perdidas contra mí misma en asumirme como lesbiana. De niña tal vez lo sentí, pero era una realidad desconocida para mí. No sabía que podía ser posible el amor entre mujeres. De joven lo sentí con más claridad, pero lo interpreté como emociones y deseos itinerantes. De adulta me atreví, lo acepté, pero no lo compartí. Tuve que irme muy lejos de mi entorno natal para poder vivir mi sexualidad de manera más pública, más libre. Aquí, en Ciudad de México, esa posibilidad es real. En Mérida, aunque sea una ciudad, hay mucha condena social y en la comunidad donde viví, mucha más. Acá nos sentimos más libres, pero seguimos siendo heterosexuales a los ojos de nuestras familias y comunidades. Esto no es fácil. Implica tener que esconder, quizás para siempre, una parte de tu identidad a tu familia y tu entorno para no sufrir discriminación y violencia. La clandestinidad ha sido por años la estrategia de supervivencia del lesbianismo. Permanecemos ocultas en nuestras comunidades, sabiéndonos diferentes, reprimiendo lo que sentimos. La visibilización de los afectos que te permite una gran ciudad, vista desde el contexto comunitario, se considera casi un privilegio, gozoso pero también en conflicto, pues carece de la bendición familiar y comunitaria tan importante para todos nosotros. Desde aquí, algunas preguntas resuenan constantemente en mi cabeza, y las que se quedan, las que no quieren irse, ¿qué de las que no pueden hacerlo? ¿Siguen condenadas a los afectos clandestinos? ¿Y si queremos volver? La lucha por una vida sin violencia en las comunidades requiere de otras estrategias que se adecúen al contexto y a las formas de violencia que estamos enfrentando. Ay, buenísimo, muchas gracias. Ahí Lucas va a pasar la planilla de asistencia que colgué con eso, perdón, va a estar en los comentarios, si pueden ir poniendo cuando la pase, después lo paso en el grupo, también hay problema. Bien, y esta es la pregunta, digamos, como que casi va al cuerpo, ¿no? No sé, de dónde estamos las mujeres indígenas lesbianas, así como Fátima es maya, ¿sí? Y es de México, como dice ahí. Pero acá está también esta no solución, ¿vieron? La de o me quedo en la comunidad y soy heterosexual, o me voy y dejo de ser indígena, digamos, como y dejo mis... Otra cosa, les pido que, no me voy a tardar yo para hacerla acordar, les voy a pasar un compilado de relatos que se llama Mi cuerpo, mi espalda, no me acuerdo cómo era, no, pero es de un recopilatorio de mujeres, relatos de mujeres tercermundistas, sí, que igual es desde Estados Unidos, pero hay voces de mujeres tercermundistas, hay un relato también de una mujer de una comunidad, creo que es Sioux, de una comunidad indígena de Norteamérica, que también es lesbiana y habla de esto y lo escribe hermosamente. Y ahí tienen mucho, digamos, tienen también mujeres asiáticas, como el feminismo en general, digamos, lo que recorre es muy lindo compilatorio. Lo voy a pasar después, como de verdad eso no tiene desperdicio porque son relatos cortos, hermosísimo. Es de los, me manda la fruta, 70, 80, digamos, ¿sí? Como, pero es muy, muy lindo. Y en esa línea parece que está también lo de la pregunta que hace Fátima. Por otra parte, no sé quién se anima a leer el relato de Ulupaku Dominatrix. Increíble esa foto. ¿Quién pudiera también, no? ¿Alguien se anima? Yo. Dale, Luz, gracias. Cualquier persona homosexual o transexual que nace y vive en una comunidad indígena difícilmente podría expresar su sexualidad porque está muy arraigado el género binario. Ser macho, ser hembra, ser hombre o ser mujer. Además que la cultura misma está muy sexualizada. En el mundo indígena el carácter macho y hembra está muy enraizado, además que está naturalizado. En las investigaciones que he logrado hacer cuando hacia mi tesis de licenciatura en agronomía, logré evidenciar que el territorio
sufre y ha sufrido una sexualización. Por eso el territorio se separa en un lado hembra y otro lado macho. El lado hembra es el lado donde se produce más, hay más verdor, más humedad y más agua. El lado árido, pedregoso, pajoso es el lado macho. Ahora, ¿qué hacemos con esos dos lugares donde se expresa la sexualidad y el género en la naturaleza, en el territorio? Pues te da lugar a que puedas jugar en la época de siembra, a que puedas construir tu casa en cualquiera de esos dos lugares. Si quieres disfrutar de las piedras o quieres que no te asalte el agua, te vas al lado macho. Pero si quieres aprovechar la sombra de los árboles o tener riego a mano, te vas al lado hembra. Ya estás sexualizando tu territorio. Gracias, Luz. Ahí está la presentación, ¿no?, de Ulupaco, que dice quechua, ingeniera agrónoma, integrante, representante legal de OTRAF. OTRAF es organización trans, creo que es organización travesti trans, de feminidades trans. Y esto creo, después le paso también porque encontré un blog muy hermoso, que es también de... puta, me olvidé los nombres, pero creo que es Asociación de Maricas Colombianas, creo que sí, bolivianas, perdón, bolivianas, esto también es de Bolivia. Bolivia, en esto está años luz, como siempre, digamos, también relacionado a comunidades, Bolivia avanzó un montón, y en visibilización a disidencias sexuales dentro de las comunidades indígenas, Bolivia tiene mucha visibilización. Después también me voy a pasar ese link, que es un blog que tiene, así como en esta entrevista a Ulupacu, muchas entrevistas a otras personas. También tienen un podcast, digamos, ¿sí? Como que están, y marcan esto también, como recuerdo haber escuchado un podcast de dos maricas que decían, existimos desde siempre, existimos como, frente a este relato que recién decía, digamos, gracias, Rodrigo, gracias. Frente a este relato que decía llegamos con Colón, digamos, nos trajeron, existimos desde siempre, como es marca de la comunidad. Entonces dimos un caso mexicano, un relato en Bolivia, y ahora vamos a venir un poquito para acá. Acá tenemos de vuelta a alguien de la comunidad mapuche, eso que nadie es la portada de su libro. La artista se llamaba Sere Pupillán y desbordar las categorías binarias. No sé quién se anima a leer. Son 3 fragmentos que recorté. Ahí leo, Dari, si quieres, no sé si me escuchan. Dale. Vienen los antropólogos y nos preguntan si aquí hay homosexuales indígenas, a lo que nosotros les respondemos que no, porque esa palabra no nos gusta. Esa es la pregunta errada. Nosotros somos Epupillán. Epupillán no designa, no es una categoría identitaria. Si la identidad es traducida como adentuche, no nos negamos a comprenderla así. Adentu es la marca, por lo que la identidad es la marca, la huella, la inscripción sobre nuestros seres. Es la etiqueta identificadora. Epupillán no es parte del movimiento LGTBIQ+, ni de políticas queer, sino más bien es una crítica a ellos, por la incapacidad a lo largo de la historia de hacerse cargo de la colonialidad del género. En esa especificidad, una política Epupillán es también una crítica a lo queer, pero que no necesariamente serían antagónicas, sino siempre una puesta en crisis, por lo que lo queer no problematiza la matriz colonial. Gracias, Dani. Acá Ben Calibán no, también es un nombre que eligió en relación al personaje de Shakespeare, para quien conoce, y también la reapropiación que hay desde América Latina de la figura del caníbal también. Y habla también de esta dificultad, ¿no? Esto que hablábamos de las categorías, que la van a decir, no es no binario, es Epupillán, digamos, ¿sí? Como, es lo que te va a responder. Y esto de cómo desborda, ¿sí? Como esa es una resistencia, ¿no? Cómo desborda las categorías binarias, porque no es encajarse, ¿sí? Como, y el problema, bueno, esto, ¿no? Otra vez la violencia de la antropología, ¿no? Como hay homosexuales indígenas, así como ir con esa pregunta.
que es el cuidado, también como la dificultad que hay también de construir un diálogo, ¿sí? Y esta crítica a lo queer, que me pareció muy interesante. Esto también podemos charlarlo después, como cuando leemos un poquito de lo queer en los 90, ¿sí? Como saben que lo queer viene de Estados Unidos, digamos, hay una resignificación, están los queer escrito con C, U y R, sí, pero bueno, también este negar que no es una identidad de Pupillán. Después, en esta entrevista que también voy a pasar, esta vez voy a pasar millones de links, pero también supongo que van a querer consumir millones de links. Pero dice que Pupillán es como la niebla, tiene como unas referencias muy lindas, ¿sí? Pero como negarse también a entrar en categorías occidentales, no solamente binarias de género, sino también occidentales, ¿sí? Como una doble lucha. Y finalmente, esto capaz sí conocen, Bartolina Sisa, si alguien quiere leer. Esto es mucho más cercano. Bueno, leo yo. Gracias. Dice entonces en esta entrevista, creo que es una entrevista página 12 esta. Yo soy profesor de folclore argentino y tenía ganas de construir desde mi folclore otras realidades identitarias. Es así como me surgió la idea de hacer una drag diversa. Al final terminé entendiendo que el drag, también por un proceso de estandarización, se fue asociando al estereotipo hegemónico occidental blanco, con el cual no me sentía representado. Actualmente hago transformismo, no tanto drag, y cuando empecé con lo drag fue para retomar esta idea de la exacerbación de feminidades. Yo no quería elegir cualquiera, sino una desde una perspectiva indígena y latinoamericana. Es por eso que tomo el concepto de la chola paseñana, que por procesos históricos andinos ha tenido una imposición en cuanto a su vestimenta, pero ha sabido tomar esta imposición y reivindicarla y volverla parte de su identidad hasta los momentos actuales. Hay varios tipos de chola, es muy interesante las comerciantes o las campesinas que son hiperguerreras y llevan adelante a sus familias, son las líderes, entienden y comprenden los procesos actuales y construyen nuevos sentidos. Yo no soy una de ellas, pero sí me inspiran. Sí, acá otra es una fusión muy interesante que hay entre el drag, que está relacionado con algo muy occidental de Estados Unidos, ¿no? Y la cultura quechua. Bartolina de Jujuy, creo. No está... Creo que era de Jujuy. Creo. La quisimos invitar estamos en trámites también por pandemia y queremos invitarla para la quiz alguna vez. También rescato dos cosas acá. Esto de... también hay una matriz colonial de cómo pensamos la liberación femenina, también de, por ejemplo, que está muy asociada, van a ver en libros, en cine, por ejemplo, el gesto de cortarse el pelo como gesto de liberación. En comunidades indígenas en general no tiene nada que ver con cortarse el pelo, y cortar el pelo es una ofensa terrible porque tiene otra simbología el pelo, digamos, como hay un corto que tampoco voy a recordar el nombre, corto paraguayo, que tiene que ver también con esto, digamos, con cómo le cortan el pelo y creen que queda más linda, y la chica se deprime y se enferma. Y nada, digamos, como como muchas veces, esto de realmente hay que tener muchos cuidados cuando uno quiere intervenir o hablar, digamos, para no, también asumirse de la ignorancia, así como desde que nos estamos metiendo con un terreno que no conocemos. Otra cosa importante que venía de la idea del territorio también, que es muy importante también en general, no se puede pensar distanciado. Bien, ¿algún comentario más antes de que... Ah, esto quería decir. Hay una comunidad en Muche, en México, capaz que si escucharon las Muches, se escribe a ver, las pueden googlear también. Las Muches, sí son más conocidas, así como que se viralizó bastante ese caso en México, también podemos hablar de categorías occidentales como que son mujeres trans, que ya están integradas en la lógica de la comunidad, sí que también después puedo pasarle links y videos sobre esto. Bien, ¿algún comentario antes de ir con esto? Ahí, Lucas, si puedes pasar el link de la asistencia de vuelta.
Igual, no se hagan drama por la asistencia. O sea, yo no voy a darle certificado de asistencia a la persona que vino 2 encuentros y dejó después, digamos, pero si eso se pone siempre para que se asusten, se gobierna con el terror. Se da un régimen de asistencia y se asegura el terror de la presencia. Bueno, hablo un poquito entonces del trabajo integrador. Vamos a dividirlo en 3 partes. ¿Sí? El trabajo integrador es para las personas que, en realidad es una invitación para ustedes en general, sin importar si son estudiantes de la UNE o no estudiantes de la UNE, porque me interesa que hagamos esto, me parece alguna, no sé, o en mi idea, en mi cabeza, digamos, sería re lindo armar esto. Pero sí es algo, un requisito para las personas estudiantes de la UNE que quieran aprobar este ciclo de charlas, este proyecto de extensión, en realidad. Lo dividimos en 3 partes. Una primera parte que vamos a tratar de trabajar, digamos, en estas semanitas. Esto tiene que estar entregado para noviembre y tenemos un poquito más de tiempo, ¿no? Pero como que no hay nadie, a ver, yo no tengo que entregar una planilla de notas como para... uy, se me está dibujando solo el fantasma del... no tengo que entregar ninguna planilla ni nada de actas de nada, digamos, como tenemos una cierta libertad con esto. Primera parte, me gustaría que indaguen individualmente o en grupos. ¿Y cuántos grupos? Los que quieran, ¿sí? Como no me importa, hagan de a 50, digamos, ¿sí? Como sobre activistas, agrupaciones, hechos, procesos, lugares relacionados a la comunidad en Argentina. Y quiero que fuera de la ciudad en la que viven sea su segunda o tercera opción. ¿Sí? Como, porque hay mucho escrito sobre Jáuregui, hay escrito, digamos, sobre grandes activistas en Buenos Aires, grandes activistas y me gustaría que empecemos a trabajar sobre lo local. Entonces que empiecen como esto a indagar en una segunda parte, que seleccionen alguna arista, yo qué sé. Mira, la verdad que encontré que hubo un bar re interesante en Corrientes en los 70 que funcionó como un lugar de encuentro y me pasaron el contacto del dueño y me gustaría hacer entonces como empezar a generar material o a encontrar fotos, stalkear y buscar notas, digamos, como buscar, yo sé que servimos para stalkear, así que no mientan con que no encuentran, digamos, como todo el mundo está en pandemia ahora, así que estamos todos al pedo en nuestras casas encerrados, así que llamen y le van a dar bola, digamos, como... entonces, o generar o recopilar material sobre eso. Ejemplo, no sé, como, mirá, yo conozco, no hace falta que sea activista tampoco, digo, ya sabemos, una mujer trans, varón trans de más de 50 años, digo, esa historia hay que conocerla, digamos, porque como no hace falta que haya sido militante y organizó un partido, digamos, así como las historias que ustedes crean que vale la pena conocer, si ustedes pueden recopilar material o generar entrevistas, por eso digo, grabar un audio por WhatsApp, digamos, armar después un podcast, la forma que ustedes quieran darle, y finalmente armar colectivamente un archivo que pueda ser socializado, y ese archivo tenemos que darle la forma que pidan los materiales. ¿Sí? El link que les pasé en WhatsApp, el mail también, el de Instagram, de ahora que activaron esa página de Instagram hermosa, de Memoria Sudaca Disidentes, es un ejemplo de una forma de archivo que se puede dar a través de Instagram, puede ser a través del Drive, otro archivo. Eso tenemos que pensarlo a partir del material que se produzca, digamos, porque yo no puedo decir ahora, hagamos tal cosa, si después de tener todos los videos, yo qué sé, digamos, hay que ver qué se va produciendo, y de alguna forma articulemos eso. Y ahí tengo algunas ideas para esta primera etapa, que puedan pensarlas para esta primera semana, segunda semana, cuáles fueron las primeras organizaciones militantes en la ciudad en la que vivo, en qué lugares se reunía la gente de la comunidad en mi ciudad. Esto de vuelta pueden pensarlos para los 70, para los 80, para los 90, para los 60, digamos, así como, no ahora, digamos, así como en algo, digo, porque material de ahora hay, digamos, así como no, existen activistas nacidos en mi ciudad. ¿Hubo alguna vez una marcha de orgullo en mi ciudad? Y si la hubo, ¿desde cuándo? ¿Quién la organizaron? ¿Conozco a alguna persona de la comunidad de más de 50 años
40, pero se me van a ofender capaz, digamos, y como 30, digo, de la edad que ustedes crean también como alguien que pueda contar qué pasó en los 80, digamos, y que, no, que ya era una persona adulta en los 80, en los 90. ¿Cómo vivieron las personas de mi comunidad, de la comunidad en mi ciudad, la dictadura, los 80, los 90? Si es algunas preguntas disparadoras que ustedes pueden tener, puede haber más, ¿sí? ¿Cómo eran las prácticas de sociabilidad? Pueden hablar de identidad que ustedes quieran. ¿Cómo se juntaban las lesbianas en los 70 en Corrientes? ¿Había ¿Se conoce a algún varón trans en San Peña, digo, como en los 90, en los 80? Como, va a depender bien de sus intereses, y yo sé que los tienen, digamos, como sé que tenemos esas preguntas, y como tampoco tenemos las respuestas. Em, Nadia, ahí voy con ta, 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 sobre un emisme, sí puede ser. O sea, yo particularmente no haría una historia sobre mi vida. Perdón, Ani, sí, te escucho. Perdón, no, Sí. quería tirar así como data justamente para esta tarea en común, que en el archivo trans, justamente ahí en el archivo trans, abarca como generaciones más o menos de esta época y de todo el país. Entonces, como disparador por ahí, para cada zona nuestra, digo, hay de muchas provincias en el archivo trans, que tiene Instagram y tiene Facebook también. Y también hay muchos cortos ahora que están subidos a YouTube, y debajo en las descripciones tienen como los nombres para poder contactarse con las personas que Buenísimo. idearon o que participaron Buenísimo. en esos documentales. Ahora, por ejemplo, creo que llegué tarde, pero esto del Instagram de algo no me acuerdo el nombre, de Sudaca, es de Cristian Prieto, que justamente él es hije de sadres chilenos en época de la dictadura. En este momento está haciendo la capacitación de Memorias Maricas, y habla justamente de todo lo que es la disidencia en la época de la dictadura, y da mucha información en general, muy poquita en realidad en general, para que cada persona de cada provincia, localidad, etcétera, pueda como tomar eso. Hay muy poca, pero a la vez es como que se puede acceder a eso poco y maximizarlo. Tiro como porque, nada, creo que esas cosas de la pandemia tienen ahora, digamos, que si nos pasamos Totalmente. las datas, Totalmente. podemos llegar a conectar con gente que tal vez en otros momentos, que no fuera pandemia, no tendríamos las posibilidades, como lo es para mí en este momento Cristian Prieto, digamos, que es una marica y que tiene mucho acceso a la disidencia. De hecho, tiene el contacto de Valeria Ramírez, que es la primera travesti que pidió ser querellante en las causas de lesa humanidad. Buenísimo. Eso nada más. Sí, no. Con lo que vos dijiste también se me ocurre ahora, lo que podemos hacer es, voy a armar un archivo de Word abierto a todos para ir subiendo links sobre archivos, porque yo también pensaba hacer compartir archivos que ya existen. Así que vamos a armar un archivo de Word online y empezar a que cualquier persona suba links de cortos, de archivos, digamos, que tratan de traer sobre las historias. Por favor, esto sí, en Argentina, y sobre todo, si no son en Buenos Aires, como la verdad, como ¿se cortó? Como sobre todo preferiría si no es de Buenos Aires, o como descentralizar y sacarlo de ahí, sí. Algo con preguntas. Nadie dice si es solo para integrantes de la UNE. Solo integrantes de la UNE, estudiantes de la UNE, pueden tener certificado de aprobación del proyecto de extensión, pero esto es abierto a cualquier persona que quiera, digamos, como que no, por eso es un trabajo colectivo que para mí va más allá de la aprobación o no, digamos, de un proyecto de extensión, ¿sí? Y algo con lo que se puede seguir más adelante. Ahora dice si nuevas masculinidades. No sé si, porque nuevas masculinidades, no sé si estoy entendiendo mal, ¿no? Pero creo que te estás refiriendo a
varones cis heterosexuales, cuando hablas de nuevas masculinidades, porque como creo o lo que voy yo, digamos, tiene que ver con recuperar voces históricas y de la comunidad, así como tampoco es hacer trabajos de investigación sobre, yo qué sé, sino es esto, es como recopilar material, construir un archivo, así como recuperar voces. No creo que hagan un ensayo, digamos, así como sino como tiene que ver más con producción de material o recopilación de material. Eh, en el ENEA en general, a ver, cualquier persona es del NEA en general, pero si, si podés hacer, digamos, una historia de la comunidad del NEA, hacela, por favor, te compro el libro. Eh, como sí quiero tenemos gente también que es fuera del NEA, pero sí quiero que focalicen, digamos, en lo local. Por eso la pregunta está focalizada en la ciudad, digamos, como, ¿qué onda Resistencia? ¿Qué onda Corrientes? ¿Qué onda Rosario? Yo qué sé, Rosario la tiene ya el archivo trans, digamos, pero sí como qué onda el interior del Chaco, el llamado interior del Chaco, digamos, qué onda, digamos, qué está pasando. Ahí, Andrea, gracias. Por ejemplo, eso es un excelente tema. Yo no conozco, por ejemplo, a esa persona y estaría genial que se le dé un espacio de visibilización. ¿Sí? Y es estos los espacios que tenemos que generar, digamos, ¿sí? Como ir por, sí, información anónima sí, también. También hay que tener un cuidado, ¿no? Obviamente con esto, ¿sí? Porque hay personas grandes que todavía no van a querer eh, decir, digamos, o que resalga ¿qué onda Barranquera? No sé, por ejemplo, el llamado Gran Resistencia, digamos, sí, que también está todo centralizado, ¿no? En Resistencia, pero ¿qué pasa con los márgenes, ¿sí? Como mal llamados de Resistencia? Castelli, bueno, ven estas cosas que pasa con la virtualidad, me encanta, tipo, me fascina, digamos, como si escriben o se recopilan con Charata, Las Breñas, Villa Ángela, y todas la leonesa, ¿no? La tigra, digamos, como lo que pasa yo el otro día hablaba, nada que retiro chiste, pero que un gran nombre drag para alguien de acá es la tigra, la leonesa, son grandes nombres drag para alguien que quiera hacer drag desde el Chaco. Me digo, tiro esto, rólmelo, el copyright. Margarita Belén también, que la voy a creer a Margarita Belén, un gran nombre de drag, Margarita Belén. Pero bueno, más allá del chiste, sí como el único problema va a ser como, a ver, somos más o menos 70 personas, ¿sí? Y nada, yo soy uno. Entonces, como si ustedes me consultan, che, está bien que haga de esto, como cómo hacemos para mantener el diálogo, yo lo que le voy a pedir en todo caso es que me hablen en particular por cosas puntuales, ¿sí? Como siempre les digo, y traten de trabajar en grupos, traten de buscar intereses comunes con gente que ya conocen, y desde también sus saberes, tenemos una heterogeneidad de saberes. Una cosa que no dije, también pueden ser escritos, puede ser recopilar escritos de alguna persona de la comunidad que haya escrito cosas, obras de teatro, digo, como yo sé por ejemplo que Hugo sí, habla de una obra de teatro en la que participó él, digamos, que para la época fue revolucionaria en Resistencia, por ejemplo. Entonces, por eso también hechos puntuales, lugares, ¿sí? Poder, por ejemplo, localizar algún bar, algún boliche en los 90, en los 80, que haya sido un lugar de encuentro de la comunidad. Después vamos a ver igual que es medio incómodo porque hablando de gays, digamos, en los 80, el encuentro de una orgía, digamos, en la casa de uno, entonces como no pregunten para varones homosexuales dónde se encontraban en los 80, si le dicen fiestas, ya saben qué tipo de fiestas son, digamos, o también, no sé, es re interesante ver redes que se van tendiendo. Una pregunta era que yo, cuando empezamos a hacer algunos mini documentales o mini entrevistas en la quiz, con la quiz, ¿había relación entre mujeres lesbianas y varones homosexuales? Tipo, ¿había un lazo ahí? ¿Qué onda? ¿Cómo eran las afinidades? ¿Se encontraban? ¿No? Bueno, yo, por ejemplo, Lu, no tengo ni idea de qué era banana.
Digo, así que también está bien recuperarlo, digamos, así como hasta se pueden hacer intervenciones post-pandemia, intervenciones en esos mismos lugares, tipo pegar un sticker, hacer un graffiti, acá estaba banana, digamos, y poner un código QR, no sé, digo, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Y no quiero cerrar de antemano, no quiero decirles no hagan esto, digamos, así como, y quiero que veamos qué forma podemos darle después, sí, como no quiero cerrarlo de antemano, porque yo les puedo decir, sí, vamos a poner todas las entrevistas en un libro, que vamos a hacer un libro online, y nadie hizo entrevistas, yo qué sé. Y por eso, por ejemplo, Instagram me parece una buena salida, así estos relatos hablados, filmar cosas, sacar fotos, digamos, como es re interesante, Instagram llega mucho. Pero tenemos que ir pensando eso. Una vez que ustedes se interesen con algo, vean que hay, otra cosa también, vean que hay material, que pueden producir o no, porque si ustedes, capaz que había una persona, pero se murió, o no quiere hablar, o no está, digamos, entonces no se puede producir material sobre eso, y tampoco hay fotos, y esas son cosas, los silencios y los vacíos son parte de nuestra historia también, entonces como con esas cosas nos vamos a encontrar. Ahí dice Laura, registro fotográfico hermosísimos, ¿sí? También pero sí, empezar empezar a hablar entre nosotros y a ver qué cosa va saliendo, ¿sí? Como, yo estoy para cualquier, eh, no sé, si me dicen cualquier problema que ustedes puedan tener, che, Darío, mirá, yo quería trabajar sobre esto, pero pasa esto, capaz puedo ayudar con algo. Desde ya que está abierto lo que ustedes quieran, tipo, no me tienen que pedir autorización. La vez que viene me interesaría armar un espacio de intercambio de en qué estuvieron pensando en esta semana, de si tienen algo o ya también podemos hacer. ¿Cuánto queda? No sé cómo están quedan 10 minutos. Si alguien quiere hablar de alguien que conocen y querían buscar o recopilar o de algún lugar, de algún boliche. Ay, Castillo no, por favor. No, por favor, Castillo no. Lo interesante de Castillo es que el dueño es un señor, obviamente heterosexual. Obviamente, sí, sí. Lo conozco, como que él, la verdad, bastante homofóbico, la verdad, pero Sí, increíble el nicho que creó en su momento. sí, eso sí, como, y tiro como, van a estar la Guanabit, y tiro por ejemplo, cuando hablaba yo con Ricardo, yo una duda que tenía, che, ¿por qué onda? ¿Por qué en Resistencia no hubo nunca un boliche como Castillo, por ejemplo? Y él me dio una respuesta re interesante, que era, Resistencia siempre fue mucho más abierto, mucho más como culturalmente mucho más abierto, mucho más metrópolis, sobre todo antes, ¿no? En los 80, 70 era culturalmente mucho más abierto que Corrientes, que también está asociado más con una ortodoxia, ¿no? Así como Corriente, ¿no? Tipo gaucho, digo. Y me dijo que justamente como en Resistencia eran mucho más abiertos, de Resistencia iban a bailar a Corrientes. Y Corrientes era como como los correntinos no podían salir a Resistencia, digamos, o algo así, la verdad, pero como que justamente Corrientes se convirtió en ese lugar donde están los boliches, porque era el lugar en el que salían, iban a bailar desde Resistencia. Y obviamente que también nuestros nichos, a ver, somos criaturas de la noche. ¿Por qué? Porque no nos encontramos al día históricamente. ¿Por qué? Porque están prohibidas nuestras prácticas de amor, digamos, y de erotismo. Otra cosa, hablando de eso, me mapean las teteras de Resistencia y de Corrientes históricas, es un trabajo increíble también. Después vamos a hablar un poco de las teteras en los 70, en los 80, cómo surgen, pero es un trabajo increíble, preciosísimo. Pero sí, como siempre vamos viendo en un momento, toco madera, las chatas, digamos, era un lugar también de encuentro, entonces como siempre vamos mudando hasta que les pegan a uno,
le pegan a uno de nosotros, violentan y nos mudamos de lugar, pasa eso, ¿sí? Como, Leo, Úrsula va a hablar Úrsula, o sea, está invitada y ella me dijo que iba a venir. Obviamente Úrsula tiene como una agenda ocupadísima, pero ella va a estar para uno de los encuentros como que me prometió, promesa política. Así que también ahí pueden hablar también con la misma Úrsula, como hablar de cómo vivió Úrsula en los 90, digamos, como pueden hacer una entrevista con Úrsula, con Ricardo, con Hugo, con Sofía también, digamos, como vamos a tratar de invitar gente que vivió en los 80, 90 y pueden entrevistar a esas personas, a esas mismas personas. Em, Ah, sí, Benja, es re etnográfico, re antropológico. Ahora están tipo, los antropólogos están que con las teteras y las fiestas electrónicas, es re trending para la antropología eso. Crista también, Laura, sí, también, yo no recuerdo, digo, hay activistas trans también en locales que están muy invisibilizadas y es re interesante. Trabajo de campo, ahora no, Rodrigo, ahora trabajo de campo no se puede hacer, te quedas en tu casa. Después sí, ahora no. Em, Identidades lésbicas también me reinteresa. Yo no tuve acceso a ninguna mujer lesbiana que se afirme como lesbiana de más de 50 años, por ejemplo. Yo no conozco, así como que haya vivido en Resistencia en los 80, por ejemplo, yo no conozco. No, em, como casos de violencia también. Iría a otra lógica, ¿no? Como iríamos a un mapeo de violencias, pero me parece como más interesante también como hablar de resistencia, justamente, ¿no? Como en resistencia. Como ir más a eso, ¿sí? Porque es otro trabajo y otra lista, y lo podemos hacer también a futuro, pero me parece como más, salvo que sea, por ejemplo, a ver, si hubo una gran protesta, como fue en el shopping, me acuerdo, cuando pasó lo de esta protesta contra el lesbo-odio, eso sí me parece interesante y un hecho, que es a consecuencia de una violencia, pero no tanto hacer como focalizar violencias, porque no es, me parece, medio la idea. Em, mm, mm, mm. Literatura sí, si encontrás ¿cómo era el escritor de...? Bueno, por eso, si encontrás en la zona, sí, sería re interesante. No sé qué tanto escrito hay que no sea reconocido de acá, digamos, ¿cómo se llama? O sea, hay escritores de la zona, pero ya están como muy consagrados, digamos, como que me interesa mucho esto de rescatar las personas que están invisibilizadas o que tienen voces silenciadas. Y esto es re importante, las primeras marchas, copilar fotos, videos de las primeras marchas, me parece, primeras agrupaciones, acá vamos a hablar un poco de la chocha en Resistencia, ¿sí? Pero primeras agrupaciones también es súper importante. ¿Cómo fue en los 80 vamos a hablar de la lucha con el VIH, ¿no? Pero cómo fueron las primeras estrategias, primeras en su, digo, en su ciudad, ¿sí? Como ahí pasó Lucas la asistencia por si alguien falta. Digo, salieron un montón de panoramas y tiene que ver con sus intereses. Y solamente ustedes van a saber qué les interesa y qué herramientas tienen para abordar lo que les interesa. Y pueden salir cosas re micro. Hacen el chiste con la facultad de ingeniería, Dani creo, o respondió a mi chiste, pero es un tema la facultad de ingeniería, digo, también yo en mi otra vida de ingeniero lo reestudiaría, digamos, tipo, lugares de encuentro en facultad de ingeniería, lugares, la UNE, también, digamos, como, qué onda la UNE en todo esto, desde cuándo, por ejemplo, no sé, digo, son cosas que se abren, ¿no? Como, un montón, como se me siguen ocurriendo ideas, masculinidades trans que están bastante visibilizadas, no binarias, ¿sí? Como otras, como nada. Hay muchas preguntas. Espero entonces que medio se le disparen. Vamos a pasar muchas cosas entonces mañana. Links, el Drive, vamos a abrir ese archivo de Word, para que podamos empezar a subir enlaces de archivo.
¿sí? Como o documentales que trabajen con memorias, con voces, y empezar a compartir también eso, y que ustedes también compartan, y así se van creando. Si hay algo que aprendí yo en mi poco activismo político reciente, es que no hay mejor cosa que crear redes y seguir con esas redes, digamos, ¿sí? Y seguir, quedar en contacto y seguir a futuro, y es el primer logro que tiene este encuentro para mí, digamos, que nos conozcamos y que después nos crucemos en algún momento, 2045, cuando no haya más pandemia, y que charlemos y digamos para hacer algo, digamos.